El campo de estudio de la filosofía de la educación y su aporte en la formación docente. Corrientes filosóficas. Corrientes filosóficas. Constructivismo. El constructivismo es una corriente educativa que tiene su fundamento en la filosofía de la educación. Se basa en la idea de que el conocimiento es construido activamente por el estudiante a través de la interacción con su entorno y la reflexión sobre sus propias experiencias. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso personal y significativo, donde cada individuo construye su comprensión del mundo de manera única. Desde la perspectiva constructivista, el docente juega un papel fundamental como facilitador del aprendizaje, creando ambientes enriquecedores que promuevan la indagación, la exploración y la resolución de problemas. El énfasis se coloca en el estudiante como protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje, en lugar de ser un mero receptor pasivo de información. Pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que ha ejercido una influencia significativa en la filosofía de la educación. Esta corriente, originada en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, se caracteriza por su enfoque en la acción, la experiencia y las consecuencias prácticas de las ideas y teorías. Para los pragmatistas, el propósito fundamental de la educación es preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida y ser miembros activos y responsables de la sociedad. En lugar de enfocarse únicamente en la adquisición de conocimientos teóricos, la educación pragmatista busca desarrollar habilidades prácticas y capacidades para resolver problemas y adaptarse a diferentes situaciones. En este sentido, los pragmatistas consideran que el aprendizaje es un proceso activo y participativo, donde el estudiante desempeña un papel activo en la construcción de su conocimiento. El énfasis se coloca en el proceso de aprendizaje, la experimentación y la reflexión sobre las consecuencias prácticas de las acciones. Además, el pragmatismo valora la diversidad de perspectivas y experiencias individuales, reconociendo que cada estudiante tiene intereses y necesidades únicas. Por lo tanto, la educación pragmatista se adapta a las características y contextos específicos de los estudiantes, promoviendo una enseñanza personalizada y relevante. Existencialismo. El existencialismo se centra en la experiencia individual y la libertad del ser humano para crear su propia existencia y significado en un mundo aparentemente sin sentido. En el contexto de la filosofía de la educación, el existencialismo resalta la importancia de que el estudiante se convierta en un agente activo en su propio proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. Humanismo. El humanismo es una corriente filosófica que ha tenido una profunda influencia en la filosofía de la educación, destacando la importancia de centrar el proceso educativo en el desarrollo integral y el potencial humano de cada individuo. Filosofía de la educación. Aportes desde las corrientes filosóficas expuestas. La filosofía de la educación constructivista reconoce la importancia de la experiencia y el contexto del estudiante, lo que implica que cada individuo posee conocimientos y esquemas previos que influyen en su forma de asimilar nueva información. Es así como la enseñanza debe estar adaptada a las necesidades, intereses y capacidades de los estudiantes, favoreciendo la construcción de conocimiento significativo y duradero. En esta concepción, el conocimiento no es una verdad absoluta y objetiva, sino que se construye a través de la interacción con el entorno y la participación activa del estudiante. Esto implica que no hay una única manera correcta de aprender algo, sino múltiples enfoques y perspectivas que pueden ser válidos para cada estudiante. El constructivismo en la filosofía de la educación destaca la importancia de la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante y reconoce la diversidad de formas en que cada individuo aprende. Esta perspectiva influye en la forma en que se diseñan los ambientes educativos y en la manera en que el docente aborda la enseñanza, priorizando la participación activa del estudiante y la creación de experiencias significativas que fomenten el aprendizaje autónomo y reflexivo. El pragmatismo enfatiza la importancia de conectar el aprendizaje con la vida real y las experiencias cotidianas del estudiante. Se opone a una educación abstracta y desvinculada de la realidad, y aboga por una enseñanza centrada en situaciones concretas y aplicables en el mundo real. La filosofía de la educación pragmatista enfatiza la relevancia y aplicabilidad del aprendizaje en la vida real, promoviendo una educación centrada en la acción, la experiencia y las consecuencias prácticas. Esta corriente filosófica ha influido en la forma en que se concibe la educación actualmente,
destacando la importancia de una enseñanza práctica y significativa que prepare a los estudiantes para enfrentar los retos y oportunidades de la sociedad contemporánea. El existencialismo es una corriente filosófica que ha dejado una huella significativa, particularmente en la forma en que se concibe el proceso de aprendizaje y el desarrollo personal del estudiante. Desde la perspectiva existencialista, la educación no debe ser vista como un proceso de mera transmisión de conocimientos, sino como un camino hacia la autorrealización y el desarrollo personal. El estudiante es considerado como un ser libre y autónomo, capaz de tomar decisiones y responsabilizarse por su propia formación. Se enfatiza la importancia de abordar temas como la identidad, la libertad, la responsabilidad y el propósito de la vida. Los educadores existencialistas buscan crear un ambiente en el aula que fomente la reflexión, la autenticidad y la autotrascendencia, permitiendo que los estudiantes se enfrenten a preguntas existenciales y desarrollen una mayor conciencia de sí mismos y del mundo que los rodea. Además, el existencialismo promueve una educación individualizada que reconoce las diferencias y particularidades de cada estudiante. En lugar de imponer un conjunto de objetivos predefinidos, los educadores existencialistas procuran adaptar la enseñanza a las necesidades y aspiraciones personales de cada estudiante, alentándolos a descubrir sus propios intereses y metas en el proceso educativo. De esa forma, se enfatiza la importancia de la libertad, la autenticidad y la autorrealización del estudiante en su proceso de aprendizaje. Esta corriente filosófica ha influido en la forma en que se concibe la educación como un camino hacia el desarrollo personal y la búsqueda de sentido y significado en la vida. Los educadores existencialistas buscan fomentar la autonomía y la reflexión en el estudiante, alentándolos a enfrentar las preguntas esenciales sobre su existencia y a construir su propio camino hacia la autorrealización. El humanismo pone énfasis en el estudiante como ser humano completo, con dimensiones intelectuales, emocionales, sociales y espirituales. Los humanistas consideran que el propósito principal de la educación es facilitar el crecimiento personal y la autorrealización de cada estudiante, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial como seres humanos. Para los humanistas, la educación no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que implica nutrir el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y éticas que permitan al estudiante enfrentar los desafíos de la vida con comprensión, empatía y sabiduría. Se busca cultivar el respeto por los demás, la tolerancia, la responsabilidad y el sentido de pertenencia a la comunidad. Los educadores humanistas adoptan un enfoque personalizado y centrado en el estudiante. Reconocen que cada individuo es único y que sus intereses, talentos y necesidades deben ser tenidos en cuenta en el proceso educativo. Buscan crear un ambiente de aprendizaje positivo y de apoyo, donde los estudiantes se sientan valorados y motivados para participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. El humanismo también destaca la importancia de la relación entre el docente y el estudiante. Los educadores humanistas buscan ser modelos a seguir, mostrando empatía y comprensión hacia los estudiantes, y cultivando una comunicación abierta y respetuosa, enfatizando la importancia de centrar el proceso educativo en el desarrollo integral y el potencial humano de cada estudiante. Esta corriente filosófica ha influido en la forma en que se concibe la educación como una experiencia que va más allá de la adquisición de conocimientos, buscando nutrir la dimensión humana y el crecimiento personal de los estudiantes. Los educadores humanistas buscan crear ambientes de aprendizaje positivos y personalizados, donde los estudiantes se sientan valorados y motivados para alcanzar su máximo potencial como seres humanos. En el próximo video veremos las conclusiones finales